Dios bendiga en este día. En uno de estos días estaba yo leyendo la Biblia y Dios hablaba a mi vida en el libro de Lamentaciones, capítulo 4, verso 1. Pero me encantaba leer la versión a Reina Valeria 2015 en vez de la tradicional de 1960. Pero y quiero compartir contigo este versículo bíblico porque dice así, Lamentaciones capítulo 4, verso 1 dice, ¿cómo se ha empañado el oro? ¿Cómo se ha alterado el buen oro? Las piedras del santuario están esparcidas por los cruces de todas las calles. Y en el momento cuando yo leía este versículo bíblico, para mí me causaba un gran impacto. La palabra de Dios en ese instante es diciendo, wow, ok, la palabra de Dios nos está diciendo cómo se ha empañado el oro. El oro es algo, es una piedra preciosa, una piedra valiosa, una piedra que brilla. Que brilla a lo lejos, ese color amarillo brillante y donde se ve su autenticidad. Pero la Biblia nos está diciendo en Lamentaciones capítulo 4, verso 1, dice, cómo se ha empañado el oro, cómo se ha alterado el buen oro. Y nos habla Dios, nos exhorta Dios y dice, cómo se ha empeñado el oro. Nos está diciendo que el oro aquella piedra preciosa, aquella piedra valiosa, aquella piedra de alto valor que brilla a la luz de cualquier luz, brilla aquella piedra y todo el mundo la quiere tener. Dice cómo se ha empañado y cómo se ha alterado el buen oro. Las piedras del santuario están esparcidas por los cruces de todas las calles. Y esto es un recordatorio de los tiempos en los cuales nosotros vivimos. En los tiempos en los cuales nosotros estamos viviendo, son los últimos tiempos, los tiempos donde nos da la indicación de que Cristo está pronto a las puertas a recoger a su iglesia, a levantar a su iglesia, a levantar todos aquellos que verdaderamente son parte de aquel oro que no se ha empañado, parte de aquel oro que todavía es bueno y no ha sido alterado. Y con esto la Biblia nos está hablando de que nosotros tenemos que cuidar nuestro corazón, nosotros tenemos que cuidar la palabra, el evangelio. Nosotros debemos de predicar la verdad de Cristo. No podemos vender nosotros el evangelio por la prosperidad, no podemos vender nosotros la verdad, no podemos ocultar, no podemos empañar, no podemos alterar la palabra de Dios. Esto no es correcto. No es correcto. Y nos dice cómo se ha alterado el buen oro. Y hay un dicho por ahí que dice que no todo lo que brilla es oro también. Y eso es parte también de ese oro alterado. Ese oro que no es verdadero, que es falso. Tenemos nosotros que tener cuidado. Personalmente tenemos que tener cuidado con lo que escuchamos, con lo que vemos. Muchas veces tenemos nosotros que tener precaución. Tenemos que nosotros predicar el evangelio de verdad porque va a ser demandado de nosotros. En dado momento en la Biblia Jesús dice que si estos callaran, entonces las piedras hablarían. Y en Jesús en ese instante lo que estaba hablando, que si nosotros callamos y no hablamos la verdad, si no hablamos la verdad del evangelio, la verdad de Cristo, la verdad que liberta al cautivo del pecado, de su forma de vivir, entonces las piedras hablarían. Si nosotros no hablamos, entonces las piedras van a hablar. Y lo que vemos nosotros, esas piedras que van a hablar, es ese oro alterado. Es esas personas que hablan, esas piedras que hablan no verdad, sino que mentira. Un evangelio alterado, un evangelio o una verdad que ellos consideran correcta, pero no está dentro de las bases fundamentales de la Biblia.
tenemos nosotros que tener cuidado que nosotros mismos no nos empañemos, que nosotros mismos no alteremos la palabra de Dios a nuestra conveniencia, para nuestra propia conveniencia humana. Y esta es la triste realidad en la que nosotros vivimos, pero la palabra de Dios tiene que cumplirse. Pero nosotros no seamos parte de ese cumplimiento, en el sentido de que nosotros somos parte de ese oro alterado, sino de que nosotros tenemos que permanecer en el fundamento de Cristo, en el fundamento de Cristo, la roca de la iglesia, y predicar la verdad de Cristo. Tenemos que predicar la palabra de Dios y tenemos que vivir esa verdad también, para que nosotros no nos empañemos. Así que esta palabra, Dios nos habla, que Dios ministre nuestras vidas, y no tan solamente que entre y salga, porque en los días de últimamente podemos ver que hay mucha comodidad. Hay mucha comodidad en iglesia, hay mucha comodidad en nuestras vidas personalmente. Estamos tan cómodos como iglesia, en que solamente vamos a la iglesia, asistimos y ya, eso es todo. Pero no hay una relación personal. Nosotros tenemos que pulir ese oro, tenemos que pulir nuestras vidas con la palabra de Dios, teniendo una relación íntima con Dios cada día. La Biblia nos indica y nos dice que busquemos el reino de Dios y su justicia todos los días, no tan solamente los domingos, no tan solamente los miércoles o los viernes, sino que todos los días tenemos que buscar la presencia de Dios, para que la presencia de Dios permanezca en nosotros, para que nosotros constantemente podamos vivir la palabra de Dios y podamos predicar esa verdad que todo el mundo necesita. Dios te bendiga.